Bueno, yo creo que hay que entender qué es una pesadilla a través de entender un poquito del sueño, pero sobre todo el propósito. Todo en la vida tiene un propósito y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que una pesadilla tenga un propósito? Y aquí es donde siempre les contamos cosas que probablemente la mayoría de personas no integra de esa manera. El miedo tiene un propósito, la tristeza tiene un propósito, la rabia, todo tiene un propósito. Entonces, ¿qué son las pesadillas? Empecemos por ahí antes de hablar para qué existen. Primero son situaciones que ocurren durante la fase de sueños. Tenemos dos tipos de sueño. Un sueño que llamamos movimientos oculares rápidos, cuando los ojos se mueven rápido, que generalmente es muy abundante en los niños, va decreciendo con los años y se estabiliza después de los 18 hasta el final de la vida, decreciendo, pero no tan intensamente. Hemos hablado aquí que el sueño del bebé, casi todo es sueño REM, casi 12 horas al principio del recién nacido, pero que con el tiempo va disminuyendo. Y al final de la vida, un adulto puede tener solo 1 hora de sueño REM, o sea, eso va disminuyendo. Pero ahí es donde tenemos los sueños. Por eso las pesadillas son más comunes en los niños. Son situaciones durante el sueño que son amenazantes. Esta palabra es muy importante, porque digamos, al que le gusta la montaña rusa, que pongo siempre ejemplos así, pues montar en montaña rusa no es amenazante, eso por eso. Pero al que no, esa situación es amenazante. Por ejemplo, montar en avión. Para mí montar en avión es una experiencia cotidiana. Aquí me la paso todos los años montando en avión. Entonces, para mí no es ninguna situación amenazante. A veces se sueña uno que se cae el avión, pero la mayoría de veces solo sueño el avión. Pero para alguien que le tenga miedo, esa situación es amenazante. Entonces, hay una valoración de acuerdo a un concepto. Y esa palabra es muy importante, concepto. Segundo, las personas con las pesadillas se despiertan y eso hay que diferenciarlo de lo que nosotros llamamos terrores nocturnos los médicos. Terrores nocturnos es el niño grita, levanta la casa a gritos en medianoche, es muy común entre los 3 y los 7 años los terrores nocturnos. Las pesadillas son para toda la vida, pueden ser toda la vida, mejor dicho, pero, el niño no se despierta, son más comunes en niños. En cambio, las pesadillas son más comunes en niñas, casualmente. Pero con el paso de los años se van equilibrando. Tercero, o lo que quieran, hay una sensación de realidad. Una pesadilla uno cree que es cierto, si no, no se, y se despierta y dice, ay, ¿será cierto? Me soñé que yo, ay, no. Ay. Bueno, uno siente, digamos, no es un sueño donde uno está viendo una película de algo, sino que uno siente culpa, vergüenza, rabia, miedo, una gran cantidad de cosas. Y hay una historia que es muy interesante. Esa respuesta también va al cuerpo, o sea, le da a uno taquicardia, le da a uno sudoración, le da a uno lo que sea, le da hasta dolor. Pucha, una pesadilla que me estaban clavando un puñal y me desperté con un dolor de estómago, ni el macho. Y bueno, puede ser que el dolor de estómago se va a convertir en una pesadilla y la pesadilla es por el dolor de estómago. Y la otra característica típica de la pesadilla es que a uno le cuesta trabajo volverse a dormir. Entonces, esa es la característica de las pesadillas, que son amenazantes, que tienen estados emocionales, que nos despiertan, que nos parecen reales, que se sienten las emociones, que va al cuerpo y que nos cuesta trabajo volver a dormir. Pero vayamos un poquito más adelante, que es lo más importante de todo, cómo funcionan los sueños. Entonces, vayamos a la evolución de los sueños, que ese es otro tema que podemos meter la siguiente, que solo me metí por las pesadillas, pero esto es mucho más grande. ¿Por qué soñamos y para qué soñamos? Esto es un tema que se los voy a resumir en un minuto, pero puede dar para el siguiente programa perfectamente. Soñamos para poder experimentar, esta es una de las partes, todas las condiciones de deseo que no fueron experimentadas conscientemente. Soñamos también para poder ver desde otro lugar un posible abordaje donde el yo no predomine. Uno por eso en el sueño se ve que es uno, pero no es uno. Se ve que es Angélica, pero no es Angélica. Ella está en americana, pero no es americana. Ella está en no sé qué, pero no sé qué. Y así nos pasa. Y es muy bonito porque los sueños tienen un propósito que es que experimentemos la semana. Pero tiene un propósito todavía más interesante, que es el que tal vez desarrollemos la semana entrante, porque va a entrar el de las pesadillas ahora. También es un propósito. Y es que nosotros podamos experimentar sin las secreciones en lo que fijan la información. Me explico. Vamos a poner un ejemplo. Uno se está caminando y de pronto viene un accidente automovilístico y le pasa uno al lado y casi lo atropella y tiene uno una angustia horrorosa, un miedo espantoso, una sensación y le queda el corazón 1 hora, las rodillas temblando y aplaudiendo. Horrible la sensación para una persona. Él la va a volver a soñar, las sensaciones, probablemente no el mismo accidente, aunque sea estrés postraumático, sí como vimos la otra vez, y por eso fue que salió
este tema de las pesadillas, y cuando la persona la está soñando, no libera adrenalina. ¿Eso qué quiere decir? Que no la va a fijar. Esa es una sustancia del cerebro. Adrenalina la gente lo conoce más, pero la NOR es una variante, digámoslo así. Ahí están muchas sustancias que son primas entre sí. La dopamina también, que vienen de la fenilalanina y la tirosina, eso no importa, pero esa sustancia hace que uno fije esa información. Y eso hace que entonces en el sueño uno la pueda vivir distinto para resolverla. Pero ahora vayamos a las pesadillas. Vamos a dejar el tema de los sueños y lo hablamos la próxima vez más. Pero la pesadilla tiene un proceso que es muy interesante, evolutivo. Y por eso las pesadillas son muy comunes de 3 a 6 años y disminuyen después de los 10. Porque es un entrenamiento nocturno que nos da el cerebro para experimentar emociones, para enfrentar en Atari, en Nintendo, en Xbox interno, lo que sería vivirlo en la vida. O sea, me explico. Hagan de cuenta que una mujer está embarazada y tiene pesadillas de que van a hacerle una gallina en lugar de un bebé, que le van a hacer otro animal grandísimo que no cabe. Lo que el deseo de que no pasen o que pasen las cosas lleva a que nuestro cerebro, y esta palabra me encanta, el cerebro simula una experiencia para que uno se capacite para abordarlo. Esto es súper interesante porque la mayoría de las personas ven, ¿qué pasó? Ven las pesadillas raras. No, yo tengo varias y me da apertura, yo comento dos puntuales. Angélica, ¿sí me está oyendo bien? Porque yo la veo entrecortada. Yo te estoy escuchando perfecto. ¿Tú me escuchas? Sí, pero a veces se entrecorta, pero lo importante es que digamos que nos escuchen bien, aunque se corte un poco la imagen, pero la escuchada sí está bien. Bueno, Ok. lo importante, o sea, nuestro cerebro, esto es súper interesante, es un entrenamiento, esto es lo que más me gusta contarle a las personas. Cuando uno tiene una pesadilla, uno se entrena para poder sobrevivir en situaciones límites. Es como cuando, vamos a poner un ejemplo, a unos guardaespaldas les hacen simulaciones. Ahora que tuvimos un temblor en Bogotá, se hacen simulaciones, en México se hacen todo el tiempo, antes de que ocurra un temblor. Pues el cerebro de todo ser humano está capacitado para prepararse para sobrevivir. Y de bebé no tiene desarrollado esas capacidades. Y la forma en que se capacita es a través de las pesadillas. Y esto es una historia muy bella, porque la biología nos dio las pesadillas. Ahora, como pasa, muchas veces la solución se vuelve un problema. La manguera de incendios, cuando se está usando que no hay incendio, inunda una casa. Pero cuando haga un incendio es una maravilla. A ver qué es lo que dice. La Pues algo parálisis del está. sueño. Pero esa es otra historia. La parálisis del sueño también ocurre en el sueño REM. Este es estos son parasomias, igual que las pesadillas, que podemos hablar de la parálisis del sueño. Es que todo, como las piernas inquietas, eso da para un programa completo, porque ustedes ven que yo le cuento historias, que no me he metido con la mitología ni nada para no hacerla mucho más complejo. Entonces, cuando uno tiene una pesadilla, entonces, oigan, estas son las pesadillas de los niños de 3 a 6 años aproximadamente. El cerebro te está simulando. El cerebro tiene una cosa que es bellísima. El cerebro predice todo el tiempo. El cerebro es predictivo. Hay que entender cómo funciona. Hemos hablado de eso. La predicción cerebral. El cerebro está prediciendo una realidad. Va a llover, me voy a mojar. Esa es una predicción del cerebro inmediatamente. Viene un balón, me puede pegar. El cerebro todo el día lo está haciendo porque si no, no podría actuar. Él tiene que anticipar muchas veces. Pero cuando él predice cualquier cosa, él simula. Y esa simulación se convierte en un deseo, que es deseo que pase o deseo que no pase. Me gustaría o no me gustaría. Voy a verme con la mujer amada, con la novia mía, me voy a ver con el hijo mío, me voy a ver con esa persona. Y esa simulación pone a mi cerebro una actitud, voy a ir donde el coloproctólogo y me van a hacer una rectosimoidoscopia y mi cerebro también la simula. En los niños, esas simulaciones no son tan estructuradas. ¿Por qué? Porque no tienen todo ese bagaje de memoria. Tienen muy poca memoria desde el punto de vista de experiencia. Tienen una memoria como la programación básica. Entonces el cerebro lo que hace es que esa predicción hace una simulación y esa simulación se la lleva al sueño para que él capacite sus emociones para enfrentar adversidades. Como quien dice a uno, entrena para jugar contra el Barcelona, el Real Madrid, el Deportivo Tapita,
todos los que sean para que esté uno absolutamente preparado. Oye, no es premonición, María Negra, mi querida María Negra, no sé cómo le fue en la cirugía, pero bueno, el que escribió por ahí, pero lo que es una premonición en el sentido evolutivo, no en el sentido de adivinatorio extrasensorial, sino que el cuerpo tiene que estar preparado para situaciones de estrés, porque, miren, escuchen esto, hasta los 2 años, la supervivencia de la especie humana es 100% dependiente de sus progenitores o de su cuidador. O sea, el bebé no puede cocinar, no se puede limpiar, no se puede sostener. Entre los 3 y los 6 años, que empieza a afrontar su lucha por la supervivencia individual, el cerebro lo programa para experimentarlo. ¿Para qué? Para que prepare las capacidades que tiene instaladas, pero no desarrolladas. O sea, no la usa. Y a ustedes les pasa aquí que en el celular les dice, este programa nunca lo he usado, se lo vamos a borrar. Entonces, el cerebro dice, no, espera, yo lo uso. Pesadilla número 1, y dele. Entonces, las pesadillas tienen un proceso evolutivo. Y es muy bello. Ahora, ¿qué pasa y por qué seguimos teniendo pesadillas? Bueno, porque seguimos simulando estrategias o experiencias. Ahora quiero ir a lo de los sueños, aunque les voy a hablar en 8 días del propósito de los sueños. Hay una cosa que es muy interesante. Uy, ¿qué pasó? Te me fuiste, bueno. Que no sueña pesadilla. Estoy viendo borrosa su imagen. Yo lo estoy Pero sí, escuchando perfecto, pero tu imagen se sí, ve es que borrosa. aquí en el internet es así todo el tiempo. O sea, que por eso digo que me oigan. Porque Sí, además, te estamos eso. escuchando perfecto. Puedo contar una pesadilla que tuve el sábado y no sé si es que de pronto uno relaciona lo real y al momento de dormir fusiona eso y lo mete en el sueño, ¿será, Doc? Bueno, cuéntala, si quieres aquí exponerte Estaba viendo al una público. película de terror al mediodía, esperando que llegara una visita a mi casa, y era como un secuestro, que llegaban a una casa y se llevaban a la familia. Bueno, eso es de eso que usted dice, no quiero que me pase a mí. Me he quedado dormida y de un momento a otro, como que comienza a soñar el mismo episodio de la película, y un momento dado llega mi esposo diciéndome, llegaron, la niña, ¿dónde está? Y yo alcancé a escuchar esa voz en mi interior. Yo dije, mi hija, ¿dónde está? ¿Cómo así? Si estaba acá conmigo. Y me levanté asustada, paniqueada, con el corazón súper acelerado, con Eso es una, una pesadilla. medio automáticamente como reflujo del susto. Entonces como que ya cuando reaccioné, yo dije, no, estaba soñando con la película, pero automáticamente metí en mi sueño o en mi pesadilla a mi hija, a mi esposo, a mi casa, y fue impresionante. Bien, entonces, ¿qué ocurre entonces? Y lo veremos mejor en 8 días por otros lados. Pero la pesadilla tiene la condición de capacitarte para enfrentar esa situación que es amenazante y que va contra tu integridad. Tú dejas tu integridad. Entonces, por ejemplo, un jugador de fútbol puede tener pesadillas la noche anterior del partido, es muy común, porque el partido es una situación que se puede tornar amenazante porque se pone vulnerable. Entonces aquí alguien escribe que no quiere ver películas de miedo, ¿de acuerdo? Las películas de miedo en personas que las vean amenazantes, insisto en eso, porque para una persona una montaña rusa puede ser amenazante y para otra no, un avión puede ser amenazante. Una película de miedo para alguien puede ser, pues si yo la otra vez le puse a mis hijos a ver una película que en los años 60 era amenazante para nosotros y para él le parecía pues las imágenes eran terriblemente malas y les daba risa. Yo creo que mis papás hubieran visto E.T., que para mí era ya una película no amenazante, pero para ellos hubiera sido amenazante, un extraterrestre con un dedo pintado ahí de luz roja, que en esa época se veía en blanco y negro. Entonces, la situación amenazante es una definición propia, es un concepto, insisto, la palabra clave aquí. ¿Cuál es la clave de las pesadillas? Los conceptos. Ahora voy a quitar herramientas para que no se produzcan. Por ejemplo, la deprivación del sueño. Cuando uno duerme poco es más fácil tener pesadillas, porque uno está mucho más alerta, a pesar de estar cansado. Cuando uno come mucho antes de dormir, lo que es clarísimo es que el alcohol aumenta las pesadillas. Todos los psicotrópicos, fármacos para la depresión o la depresión misma, fármacos para la ansiedad o la ansiedad misma, fármacos para los estados alterados de conciencia, todos esos viajes que se hace la gente cuando mete sustancias de cualquier estilo favorecen las pesadillas. ¿Por qué? Porque si lo entendemos,
en la predicción y simulación que se hace frente a la experiencia del día, el cerebro guarda posibilidades no resueltas y te las va a mostrar a través de pesadillas para que tú desarrolles todas las emociones, porque durante las no pesadillas, en los sueños, tú no liberas adrenalina, pero aquí sí, y no adrenalina. Aquí hay una diferencia interesante cuando uno se despierta, porque uno sí hace todas las secreciones, pero se capacita. O sea, evolutivamente las pesadillas, quiero que se lleven solamente esta idea, si quieren más, es un entrenamiento neuronal adaptativo para que nosotros desarrollemos las emociones más adecuadas y más capacitadas para afrontar esa condición adversa que nos pone la vida. En los niños tienen una predicción con una simulación ante un hipotético mundo desconocido asociado a las experiencias del día. Y en el adulto tiene muchas más remembranzas, porque hay más memoria. Entonces uno recuerda la noche que se murió tal, recuerda la noche que le pasó, y ahí viene el estrés postraumático, ya lo hablamos. ¿Cuál es la estrategia? Además de no comer tarde, además de no beber, de no meter ninguna cosa rara, hay 3 cosas fundamentales. No se oye. Sí, no sé si me oyes, porque puede que no me vean. Está bien que no me vean. No es importante. Ahora sí yo no te oigo a ti. Perdón, es que puse silencio por lo del mariachi. Yo te estoy escuchando perfecto. Me Mira, preocupa yo que de pronto las escucho bien, no se personas... ve, pero sí se escucha, ¿no? Aquí ya nos han dicho Sí, que me escuchan. No, yo les bueno. dije, no volvamos una pesadilla a esto, por favor. Simplemente no me ven. Ya está, no pasa nada. Estoy aquí en mi pinta de clima caliente y todo, sudando además en el sitio que me metí para hacer. Y Pero nosotros aquí entonces, aguantan, y acá nosotros aguantando frío, Doc, ¿por qué nos dice eso? Como quisiéramos estar en pero, calorcito. pero está metida en un domo geodésico, por lo que veo, ¿no? Sí, estoy metida, yo dije, el mejor lugar para que el ruido no interfiera en Como en mi un iglú. charla. En un iglú, Bueno, sí. entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que les decía, se escucha como un robot, pero se escucha. Oh, eso bueno, está bien. Sí, eso tiene esta condición de este lugar, pero no tengo ahorita mejor opción. Entonces, vayamos a lo puntual. El ser humano, cualquiera que sea, está capacitado para enfrentar dificultades y se entrena durante el sueño y tiene pesadillas. Pero pueden ser agravadas por remembranzas no resueltas y puede ser agravada por acciones o fármacos o experiencias en el día y sobre todo cercanas al sueño. Es más fácil tener pesadillas si yo tengo la película de terror antes de dormir que si la tengo en las 7 o 8 de la mañana. No se entiende. Eso sí, no estoy ya, y sí perdimos el año entonces. Doc, yo estoy escuchando bien, la verdad. Entonces, si tú No sé si escuchas de pronto bien, deberían puedas... escuchar bien las demás personas, claro, porque No, no y me ven bien, eso lo sé. otras personas también dicen que se está escuchando bien. Además Puede de ser que que a sí se otras personas escucha. también le falle, le esté Bueno, fallando a otras personas, pero la imagen está mal, pero se está entendiendo, se está escuchando. bueno, entonces pasemos al punto esencial para resumir esto. Y la próxima semana hablamos de sueños y lo hago desde Bogotá, desde un sitio con buen internet. Pero esto es muy importante. Lo primero es quitar todos los factores que puedan estimular las pesadillas. Pero lo segundo es hacer una liberación emocional antes de dormir. Y una liberación emocional es muy importante. Y a ustedes les parecerá extraño, por ejemplo, llorar. Uno se queda con un llanto atragantado y es más fácil que tenga una pesadilla. Uno lo llora y lo libera. Puede ser escrita de la experiencia traumática. Me gusta mucho y es la que más recomiendo. Tuviste una experiencia traumática. La vas a resignificar. Que ahí es donde viene la tercera, que se llama conceptos. Resignificación a través de conceptos. Tú coges y escribes. Supongamos que te atracaron. Supongamos que te sale un examen de sangre que tienes una enfermedad que no quieres tener. Supongamos que tuviste una separación y te dejó tu pareja. Cualquier cosa que no sea nada agradable, te la vas a escribir. Tal cual como la sientes. Tal cual como la sientes. Y recuerda que el sueño te va a intentar mostrar desde otro lugar la misma experiencia, pero desde otro lugar. Te lo va a mostrar, digamos, eh, paradójicamente, a veces tú eres el que abandona a la otra persona. A veces tú eres el que está golpeando, lo que sea. Entonces, recrea una historia que te dé paz antes de la noche. Vamos a poner un ejemplo. Y no quiero decir que no niegues. Yo no te dije, oye, bien. Yo no te dije que tú no negaras algo y dijeras, no me atracaron, no me salió un examen. Pero tú mismo
plantéale a tu cerebro una opción para vivir esto. Entonces me dieron un diagnóstico de cáncer, se agravó la enfermedad, mi hijo se fue, lo que sea. Entonces tú la escribes, es importante que la escribas y escribe lo que sientes. Describe la situación, título, subtítulo, pero lo que siento. Siento vacío, siento náusea. No con diagnósticos. Esto es una cosa que nos equivocamos muchísimo. Y es que ponemos diagnóstico. Cuando nos sentimos tristes, estoy deprimido. No, siento una tripaciente en el cuerpo. Siento un taco en la garganta, siento presión en el pecho, siento que me falta el aire, siento que va a pasar algo malo. Eso es lo que tienes que escribir, sintiéndolo. Y luego, si quieres en la misma hoja, en otro lado, describe una posibilidad de lo que tú puedas hacer con eso. Por ejemplo, me hice un diagnóstico. Bueno, voy a hacer mañana este examen con una persona. Voy a empezar a cambiar mi estilo de vida. Mi hijo se murió y voy a llenarme de recuerdos bellos de él. Voy a hacer algo que yo mismo descubro que puedo hacer de mí mismo para afrontar esto. Y podemos escribir cosas como, la verdad no sé cómo voy a poder sobrellevar esto, pero voy a intentarlo. O sea, a veces estamos tan mal, pero no quiero que porque, y esto es muy importante, y esto es lo que quiero decir, es tal vez lo segundo más importante, además de lo de entrenamiento, y es lo que hagamos en las primeras 3 a 5 noches, después de una experiencia traumática, se los contaba un poco la otra vez, es lo que va a determinar que se vuelva crónica o que se resuelva fácil. Les voy a contar en 8 días cosas del sueño, pero el sueño tiene ese poder evolutivo que nos dieron para resolver cosas que en el consciente somos incapaces. Yo recuerdo muchos pacientes que me dicen, me pasó esto, y me soñé que me hice popó en los pantalones, y le digo, ¿dónde estaba usted? En la casa de tal. Y él no pudo decir la mierda que fue para ustedes o no. Ah, bueno, pero se lo puso en el sueño. El sueño le hace a uno resolver esas cosas. No son sueños premonitorios, ni no. Yo les cuento de eso después. Eso tiene una relación muy bonita de la evolución. Yo todo lo hago desde la evolución porque es donde estamos nosotros, como seres evolutivos de miles de millones de años en este planeta, que es nuestra casa. Cuando lo miramos muy simple y escribimos una solución, mi cerebro se capacita. Y eso nos lleva al tercero, y es cambiar el concepto de lo que ocurrió. O sea, el cerebro produce las emociones de acuerdo a los conceptos. Y los conceptos son las categorías que yo le doy a una cosa. Por ejemplo, para mí el concepto de este live de todos los días que nos inventamos en la pandemia es muy importante, y por eso esté donde esté, busco las formas de hacerlo, porque me parece divertido, me parece simpático que gente aquí hay 120 y pico de personas parándome bolas, y yo les he hecho mis cuentos locos que me parece genial contarles esto, entonces me divierto y le doy un concepto de chévere, no le doy un concepto de me toca hacer esto. Si yo por la noche antes de dormir tengo un concepto diferente al traumático, cambio el concepto, eso es todo. Lo que ocurrió fue una desgracia, no, el concepto de lo que ocurrió fue lo que ocurrió, lo que sentí fue lo que sentí. ¿Y qué puedo hacer con esto? Ahí cambio el concepto. Colombia perdió el partido de fútbol, pasó esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué puedo hacer yo con esto? El concepto cambia. Ahora pueden ser técnicas, hay esencias de gotitas que se llaman pesadillas de flores, hay muchas cosas para hacer. El eliantemo, por ejemplo, es una flor ideal para eso. El eliantemo, el antusa, el rock rose en inglés de Bach. Pero más allá de eso, si yo puedo comprender por qué ocurren y para qué ocurren las pesadillas, y cambio los conceptos, y hago liberación emocional antes de dormir, física, llorando, escribiendo, haciendo ejercicio incluso. Y ahora, hay que dormir bien, porque con la carencia de sueño, con lo que llamamos nosotros de privación de sueño, no consumir alcohol antes de dormir, no comer tarde, pesado, todas esas cosas ayudan. ¿Cuáles son las preguntas que nos pusieron por fin en los cositos de americano? Claro que sí, Doc. Tenemos 3 preguntas, entonces, si quiere podemos darle respuesta y con eso nos despediríamos por el día de hoy. Entonces, la primera pregunta, mi Doc, dice capciosa. Puntualmente, tengo 42 años, bueno, te voy a decir el nombre, se llama Carolina Pineda. Tengo 42 años y llevo un par de meses sintiendo mucha acidez al dormir. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Bueno, ya con los 42 años le puede pasar una cosa, y es que tenga una carencia de ácido. Por la mala alimentación, eso ocurría después de los 50, pero ya muchas personas tienen 40 años y tienen carencia de ácido. Entonces, vas a hacer este test que es casero. Una cucharadita de bicarbonato en una botella de agua, un vaso con agua de 250 mililitros, de 8 onzas, un poquito más. Lo rehuyes bien y te lo tomas completo, no atragantándolo, pero te lo tomas en normal. Empiezas a contar el tiempo, y esto es muy importante. Si tú eructas
antes del primer minuto, tú tienes un exceso de ácido y hay que tratarlo por exceso de ácido. Si tú eructas entre 1 y 3 minutos, es lo normal. Pero si eructas después de 3 a 4 a 5 a 6 a 7 minutos, te falta ácido y debes tomar una sustancia que te mejore la acidez. Entonces, si te falta ácido, o sea, si demoraste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos en eructar después de tomarte el agua con bicarbonato, debes consumir ácido para bajar la acidez. Tú dices, ¿pero cómo? Sí, porque la misma sensación es para ti, pero puede ser por causa de ácido o no. Entonces, esa persona le sirve tomar vinagre de manzana en ayunas con agua. A esa persona le sirve además, y evidentemente no comer tarde de noche, en todo no sirve, pero a esa persona no. Si por el contrario te falta ácido, podemos usar sustancias, por ejemplo la sábila, el aloe es de lo más barato. Pero, segundo punto, coge la cama y levántale la cabecera 10 a 15 centímetros, no más de, no 20 porque te ruedas, en las patas. Eso es lo que se llama en rampa, o sea, así. No doblada como las almohadas, sino como la americana tiene unas cosas que se llaman bases ajustables y te puedes levantar así. Entonces las bases ajustables tienen la ventaja que tú puedes levantarla así y que por lo menos sea 10 y que sea menos de 20, idealmente 15, con eso te ayuda a disminuir la posibilidad de reflujo. Esa es la forma. Y dejar de comer gran cantidad de comida ultraprocesada o azúcares refinados porque eso favorece la acidez. Generalmente el azúcar en todas sus formas favorece la acidez. Segunda pregunta. Bueno, nos escribe Ricardo Pinzón, dice que de Cartagena, no nos dice su edad, pero nos comenta de Jovencito. que lleva un par de meses durmiendo muy mal. Dice que lo siente o calcula que es desde que se hizo una cirugía. ¿Qué puede hacer para mejorar su sueño? Es muy probable que los cambios de la cirugía nos alteren el ciclo circadiano. Es muy importante entender que nosotros dormimos por dos razones: contraste circadiano, que es luz y oscuridad, y presión hemostática del sueño. Entonces, cuando uno le hacen cirugía es como si lo resetearan muchas veces, porque uno lo duerme cuando no toca, o anestesia. Entonces el cerebro empieza a confundirse, como cuando le va a uno un jet lag que se va a otro país y el cerebro dice, pero a ver, yo llevaría horas de luz y ahora me dan oscuridad. La clave para recuperar el sueño es hacer una reparación circadiana. Te recomiendo, aquí nosotros tenemos uno que se llama jet lag, uno de estos programas nuestros, que explica cómo recuperarse. Sería el mismo principio. Tienes que, al que madruga Dios le ayuda, apenas salga el sol durante una semana, levantarse, no mirar al sol de frente, pero sí salir a la luz y hacer ejercicio de moderado e intenso durante media hora apenas salga la luz. Y cada 2 horas salir un ratico a la luz del sol durante todo el día y abstenerte por la noche 1 hora y media antes de dormirte de pantallas, de celulares, de cualquier tipo de estímulo de luz azul. En 3 a 4 días y en una semana te has cuadrado. Si te has movido cada 2 horas a salir a la luz solar y has hecho esto en la mañana y has tenido oscuridad en la noche, tu cerebro ya entiende, porque le va a costar más o menos eso, unos 5, 8 días encuadrarse, pero el tercer día vas a notar la diferencia, porque se alteró, porque hubo un sueño cuando no estaba organizado y el cerebro aún no sabe cuándo dormir y cuándo no, y es frecuente que pase esto. Bueno, tercera y última, ya estoy acompañada del mariachi aquí al lado. De Margarita Ortega nos habla desde Medellín o nos escribe desde Medellín y dice que ha sentido o que siente hinchazón en sus pies y que todo le aprieta. Puede ser falta de alguna vitamina o sencillamente por cambio de clima. Generalmente cuando nosotros vamos a clima caliente, la vasodilatación por el calor, si la temperatura es alta, produce que se dematicen los pies. Pero lo que más frecuentemente, a ver, nosotros tenemos un sistema circulatorio que lleva la sangre a las extremidades, a las manos, los pies, y un sistema venoso que la recoge, pero no es suficiente. No es suficiente por dos razones. Porque la sangre del corazón la bombea en las arterias, el corazón la bombea en las arterias, pero las venas no tienen eso. Entonces tienen que tener dos ayudas. Una ayuda que son las válvulas para que se... y otro, la contracción muscular que le sirven como de un corazón externo. Y lo otro que se devuelve es por un sistema que se llama linfático, que hay 600 ganglios y que hay una red linfática. Lo más común es que las personas que se le hinchan los pies, que no sea por calor, se debe porque tienen una insuficiencia venosa, debilidad en las venas, generalmente hacen colores oscuros alrededor del tobillo, en la cara interna del tobillo, adentro entre los dos tobillos de las piernas, o linfático,
que generalmente uno toca y se hunde y es blandito y no se pone, hay de blandito y hay duro, pero generalmente al principio, cuando no hay un daño, no se pone duro. Pero también la más común hoy en día para mí, y es la que yo más veo en personas jóvenes y sin enfermedad venosa o enfermedad linfática, se debe a que tiene resistencia a la insulina y está sin darse cuenta. El examen ideal es que te hagas una prueba de insulina antes del desayuno y después de un desayuno sin necesidad de carga. Y mire la diferencia. Debe estar, idealmente, aunque el laboratorio diga lo que sea, el antes de desayuno por debajo de 5 y el después de desayuno por debajo de 30. El laboratorio te va normal todo hasta 30 o hasta 34. Si esto es así, no es eso, pero es la forma más común. Y las personas cuando cambian su alimentación, bajan los dulces, postres, bizcochos, toda la comida ultraprocesada que aumenta la insulina, les deshinchan las piernas aún en clima caliente. Se dilatan un poquito más en clima caliente. Y si no, hay que buscar un vascular que mire si es linfático o si es venoso, que realmente es una de esas tres causas. Buenísimo, esta última me sirvió mucho a mí porque yo a veces me levanto hinchadísima, Doc. Es impresionante, incluso los anillos no me ingresan, como que digo, ay Dios mío, tengo como Eso 3 puede ser kilos de más de resistencia a la puro insulina. Y hay líquido. que moverse, ¿no? Ejercicio y, bueno, no comer. Nos vemos en 8 días, hablaremos de los sueños, el sentido de los sueños, para seguir El con sen- esto. Bueno, espero Listo. entiendan que esta pesadilla de no verme no pasa nada. Ella ahí salió la información. Si ella me vio, va a quedar grabado bien, o sea que seguro, si ustedes lo ven nuevamente, lo verán mejor, depende de la señal de cada uno. Muchísimas gracias. Bueno, Doc, a usted entonces ya sabe, dentro de 8 días el significado de los No sueños tenemos. y ya vamos a No, dejar con una mejor el señal. sentido, no, no, Ah, el no, sentido el de los sentido. sueños, perdón. No, el Eso. significado van a venir 1000 personas a contarme que se le cayó no sé qué, que yo no sé eso. Yo no puedo hablar de lo que no sé. Pero les puedo contar algo Doc, cómo interpretar. extendemos el live y nos quedamos aquí respondiéndole a todo el significado de sus sueños. Por eso sí, y no lo sé. Cada uno tiene que encontrarle su significado, pero el sentido sí les puedo contar muchas cosas. Nos vemos. Listo. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, Doc, chao, chao.